Buenos días, espero estén muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es recapitular un poco lo que revisamos en la última clase, muy rápidamente, más que nada como para ver dónde habíamos quedado. Y luego de eso vamos a ver el teorema de superposición, que es el último de los tres teoremas que nosotros vamos a ver en el curso respecto a, por ejemplo, cómo trabajar con los circuitos, obviamente más allá de los teoremas básicos, ¿cierto? Así que primero, ¿qué hicimos en la clase pasada? Estuvimos trabajando con lo que era la relación entre el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. ¿Para qué nos sirve esto? Porque en realidad, si a mí, por ejemplo, me pidieran el circuito equivalente de Thevenin y yo calculo primero Norton, puedo obtener directamente el circuito equivalente. ¿Cómo? Si se fijan bien, si yo quisiera pasar en este caso al equivalente de Thevenin, si tengo Norton, por ejemplo, yo podría simplemente multiplicar el Rn por el In y obtener el V de Thevenin. Y obviamente la resistencia sería la misma, así que simplemente sería cambiar la estructura. Y en el caso contrario, que yo tuviera el circuito equivalente de Thevenin, que sería por ejemplo tener ese, el circuito serie de una fuente de tensión y un resistor, aplicaría esta expresión. Y con eso calcularía la I Norton y sería cumplir. Como pueden ver, esto también nos sirve para comprobar algún circuito equivalente. Supongamos que lo calcularon y por ahí tienen dudas, a pesar que igual lo podrían resolver con nodos, si crecieron con mallas, ¿cierto? O viceversa. Pero podrían comprobarlo. Podrían comprobar que está la relación correcta entre Norton y Thevenin, ¿ya? Para el caso de la prueba, nosotros vamos a pedir cualquiera de los dos equivalentes, ¿ya? De hecho, en ocasiones pedíamos, por ejemplo, los dos, pero era más que nada para ver si ustedes conocían esta relación, ¿ya? Así que todavía está dentro de lo posible, ¿ya? Pero en principio significa que ustedes podrían resolver calculando cualquiera de los dos, ¿cierto? Ya, y aquí estuvimos trabajando con este circuito. Les comentaba yo que como teníamos un cortocircuito, predominaba sobre este elemento, así que quedaba la línea directamente. Al apagar esta fuente de corriente de 3 amperes, lo que ocurre es que nosotros reemplazamos por circuito abierto, como hemos estado viendo en las clases anteriores. ¿Y qué pasa? Que acá un punto bien importante es que la tensión que vamos a tener sobre este elemento, que en realidad ahora es un corto el que predominó, va a ser cero, porque no hay diferencia entre un nodo y el otro. Entonces, finalmente la diferencia entre una tensión que va a ser igual va a ser cero, ¿cierto? Y eso provoca que la tensión en esta fuente dependiente sea cero también. Nosotros podríamos dejar la fuente con un valor cero y no habría ningún problema. Después al aplicar la LKB claramente nos va a quedar ahí un 0 más 1 por la corriente que está acá, ¿cierto? Si estamos ocupando mallas, más 3 por la corriente y no habría problema. O también podríamos, como lo hago yo acá, es eliminar la fuente, que es directamente reemplazarlas por un corto. Se puede, ¿por qué? Porque en realidad una fuente de valor cero, que es lo que nosotros hacemos al apagarlas también, es reemplazar un cortocircuito. Así que una vez que teníamos eso, le pusimos una fuente de tensión para comprobar cómo nos quedaba el resultado, porque en realidad lo habíamos resuelto anteriormente con una fuente de corriente. Así que desarrollamos, aquí el problema era calcular la IX, y una vez que lo desarrollamos, llegamos a que la corriente nos dio exactamente la misma que en el caso anterior. O sea, perdón, que la resistencia nos quedó igual, ¿cierto? Y después trabajamos con lo que era calcular la tensión en circuito abierto. Aquí nosotros podríamos realizar ya sea el método de malla o el método de nodo. Recuerden, con el circuito original, si hubiéramos usado mallas, no sé si lo hicimos en alguna otra ocasión, me parece que no. Con mallas simplemente, ¿qué hubiéramos tenido? Una corriente de malla por acá que hubiera quedado definida, otra corriente acá, sí, me parece que sí lo resolvimos con malla. Acá otra corriente de malla, y por acá la corriente que hubiera circulado sería cero, ¿ya? Así que una vez que nosotros ya tenemos eso calculado, o sea, hubiéramos aplicado eso, al final hubiera quedado el aplicar una LKB acá. A pesar que uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo podría aplicar una LKB acá si es que la corriente que circula es cero? Sí, no habría problema porque en realidad le podría dar un nombre ficticio a esto. Y si se fijan bien, me quedaría como. De hecho, para que lo vean, lo voy a copiar porque me parece importante revisarlo por si acaso alguien tuviera alguna duda al momento de aplicar el método de mallas a un circuito como este. Obviamente no lo vamos a resolver completo porque en realidad los otros pasos son lo mismo, pero me parece que el paso que es como más extraño por ahí es el final, es el de obtener la tensión de circuito abierto. Así que lo vamos a ver por acá. Como que cada vez tengo más cosas acá, así que me cuesta buscarlas. Como pueden ver en el caso de obtener circuito equivalente de Thevenin y de Norton, como que hay un montón de cosas conceptuales que están entre medio, así como que no es solamente resolver, por ejemplo,
y obtener la corriente, obtener la tensión, sino como que hay varios detalles. Ya. Entonces, ¿a qué es lo que me refiero yo? Me refiero a esto, miren. Uy, que me quedó como raro. Bueno, ahí está bien. Ya. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo obtendríamos B sub AB si es que hubiéramos aplicado el método de malla? Y supongamos que hubiéramos resuelto con el método de malla. Hubiéramos tenido por acá una corriente I1, hubiéramos tenido acá una corriente I2, acá una I3. Muchas veces yo las numero así porque como la I3 queda conocida directamente, igual a 3 amperes, como que me gusta que quede fuera del sistema, ¿ya? Pero es un tema opcional. ¿Qué haríamos? Para obtener esta tensión, la tensión BAB, aplicaríamos una malla, ¿ya? Sin olvidar que esta corriente en realidad es cero, pero ¿cómo es eso válido? Bueno, van a ver ahora. Diríamos, LKB es la malla exterior, la malla de la salida, le podríamos llamar. Muchas veces se le llama la salida porque entendemos de que aquí es como nosotros tomamos la señal. ¿Ya? Y aquí no olvidar que la corriente es cero, ¿cierto? La corriente que circula por acá, si yo le pusiera un nombre cualquiera. ¿Cómo lo hacemos entonces? Podemos partir por acá y decimos entonces 1 por, y yo lo voy a poner aquí completo, tal cual como uno tendría que considerarlo, 0 menos la corriente que va, la otra malla va en sentido contrario, ¿cierto? Nos queda I2, ¿ya? ¿Ven? La corriente de la malla, 0, menos la otra corriente porque va en sentido contrario. Acá hay una fuente de tensión, me va a quedar entonces como más 3I0. El I0 está definido en otra parte del circuito, lo podemos buscar. Después, más BAB. Ese es el punto clave. Igual a 0, porque se acabaron los elementos. ¿Se fijan? ¿Y qué es lo que sería el I0? El I0 sería simplemente el valor que tenemos acá. Como pueden ver, el I0 está definido ahí. O sea, tampoco está tan directo a sacar. Creo que lo habíamos resuelto así en otra ocasión. ¿Y cómo lo haríamos? Como pueden ver, el I0 está definido en una fuente de tensión. Entonces, como está definido una fuente de tensión, no podría decir que va a ser la tensión que tengo acá, menos esta, dividido la resistencia, porque no hay resistencia ahí. ¿Ya? ¿Qué hago entonces? Me vería obligado, ¿cierto?, a aplicar una LKC ahí. Esa es una opción. Entonces yo podría decir, bueno, si aplico una LKC ahí, entonces el I0 ¿a qué va a ser igual? El I0, de hecho, voy a ponerlo acá, donde I0 se puede obtener por medio de una LKC, una ley de Kirchhoff de corrientes. ¿En qué nodo? Vamos a ponerle un nombre. En el nodo A. Porque recuerden que aquí en teoría no hubiéramos aplicado nodos, porque estamos viendo qué hubiera pasado si es que hubiéramos aplicado malla, para que así no nos quede la duda. En el nodo A. ¿Cómo nos quedaría entonces? Yo tomaría ahí esa corriente como entrante y voy a asumir todos los salientes positivos, así que me va a quedar menos I3. Esta corriente de acá, ¿cuál sería? Saliente, ¿cierto? Más I1. Y aquí tendríamos otra corriente. Y aquí es muy importante, deberíamos tomar la resultante. ¿Ya? Eso es importante. Estamos tomando las corrientes de rama, no las corrientes de malla. Recuerden que las corrientes de rama son las que circulan efectivamente por acá, la que circula, por ejemplo, por acá, la que circula por acá, por acá. Y uno podría decir, pero bueno, ¿acaso esas no son iguales a las corrientes de malla? Y la verdad es que en realidad en ocasiones coinciden y en ocasiones no. Acá sí coincide, acá también, pero en esta rama la corriente que circula no es ninguna corriente malla, sino que una resultante entre dos de ellas, que sería en este caso la que va en el mismo sentido que es la I2, positiva, así que la vamos a poner así, más I2, la podemos poner en paréntesis que si queremos, menos I1. Esa es la que efectivamente está circulando por esta rama, como una corriente resultante. Por eso la dejé en paréntesis, simplemente para que quede clara esa idea. Y por último, menos I0, ¿cierto? Que estaría ingresando, por eso la dejo como negativa. Igual a 0. En definitiva, veríamos que el I0, ¿qué sería? Sería simplemente toda esa expresión. Oh, de hecho, tienes toda la razón, Gonzalo. Tienes toda la razón, sería más simple así. Tienes toda la razón. Y de hecho creo que me va a quedar lo mismo. Así que, efectivamente, hágalo como lo comenta Gonzalo. Porque como vas a ver, se me van a despejar a mí también, ¿cierto? Estoy un poco dormido, parece. Pero sí, sería totalmente válido. Pero ven que, a pesar de que estoy haciendo una operación así como que sería un poco de más si lo vemos así, me da lo mismo. Debería ser correcto. Pero efectivamente, tenemos las corrientes ahí.
Así que no es necesario. ¿Ya? Sería más simple de lo que yo le estaba comentando. Así que eso sería una alternativa. Alternativa A. Alternativa que es como lenta. ¿Ya? Y la alternativa como más práctica sería esta. Sería simplemente fijarnos ahí. Y 0, efectivamente, pues si estaba la corriente ahí. Y 2, que va en el mismo sentido, menos I3. Ahí sí. Así que, para que, si es que apareciera, lo hagan de esa forma. Ahí vamos a borrar acá. Y ahí me parece que está todo bien. Ya, entonces una vez que tenemos la relación, con la forma práctica, que es la que recomiendo usar, con la forma más lenta, reemplazamos. Y ahí nos quedaría en definitiva que la B a B, ¿cómo quedaría? Por lo tanto, B a B sería igual a. Aquí lo podría reemplazar directamente o podría hacer esto. Ahí me va a quedar negativo, ¿cierto? Aquí me va a quedar más 3. Me va a quedar I2 menos I3. Y aquí nos va a quedar más B0. Perdón, B a B. Ahí sí. Y en definitiva, podemos entonces juntar todo y dejar expresada nuestra B a B. Entonces, ¿cuál sería el punto clave acá? Esta parte. ¿Por qué? Porque se fijan que yo apliqué una LKB en un lugar donde no hay corriente, ¿cierto? Uno puede decir como que eso es como medio extraño, pero si yo respeto eso simplemente de sumar las tensiones que hay acá, no hay problema. ¿Ya? Porque recuerden que aquí sí hay una tensión. El hecho de que la tensión que nosotros queramos, por decirlo así, el hecho de que no haya una corriente que circula no implica que no haya una tensión, porque esa fuente tiene en sus terminales una tensión. Hay una diferencia potencial. Es lo mismo que si ustedes tienen, supongamos, el enchufe de su casa. Yo sé que hay una tensión ahí, ¿cierto? Si no hay nada conectado, no fluye corriente. Pero si yo, por ejemplo, voy y no lo hagan, ¿cierto? Y pongo 2 alambres, va a circular una corriente, en este caso, a través mío. ¿Sí? Entonces, para que vean que en sí puede tener una tensión una fuente y no circular corriente. ¿Ya? Es como que está lista ahí para circular, ¿sí? Ya, entonces, en definitiva, quería de esta forma. Quedaría que de A a B, acá lo voy a juntar todo, me quedaría menos 2, me quedaría 2 y 2, menos 3, me quedaría así. 3 y 3, menos 2 y 2. ¿Ya? Y eso sería en ese caso. Voy a completar la pregunta porque no la escribí, pero era, ¿qué pasaría si hubiéramos aplicado el método de mallas y quisiéramos calcular B a B? Ya, lo voy a anotar acá para que no se nos olvide, ¿ya? Mientras tanto, ustedes me escriben si se entiende lo que acabo de explicar. Por acá, por acá, por acá. Fuera de mi lapsus ahí que estaba haciendo una operación totalmente de más, pero ¿qué le vamos a hacer? Día lunes, ¿sí? Me he tomado como nada del café. Entonces estamos en clase 18, no, 19, ¿cierto? Ahí. ¿Qué pasaría si? Esto porque, como ven, igual yo siento de que si uno no lo ha visto antes, igual le puede generar dudas el realizar esto. ¿Ya? Así que por eso es que me interesaba verlo. ¿Qué pasaría si hubiéramos resuelto con malla? Vamos a ponerla ahí, sí. Hubiéramos resuelto con malla. Resuelto con mallas. Y quisiéramos obtener nuestra, voy a mover esto un poquito hacia arriba, obtener BAB. Ahí. Obtener BAB. O B sub AB. Ya, y hoy día estamos a cuánto? A lunes 5. Lunes 5 del 10 del 2020. Ya, entonces, si alguien tiene dudas, por favor que me comenta. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí por mientras. Y les voy a aprovechar de comentar lo que vamos a hacer estas últimas clases. Esta clase vamos a ver lo que les decía yo, superposición, que es algo que en realidad nosotros ocupamos más como para la segunda prueba. ¿Ya?
Después, el miércoles vamos a tener simplemente resolución de problemas, del estilo que van a ver en la prueba, así vamos a resolver varios problemas. Día viernes va a ser simplemente para consulta, o sea, si ustedes, por ejemplo, quieren resolver problemas, lo resolvemos ya, pero la idea es cómo poder resolverlo. Piensen que si es que alguien por algún motivo de repente está un poquito atrasado en las clases y tiene dudas, ¿sí? No hay problema que ese día haga todas las consultas que requiera, ¿ya? Así que no habría problema. Y el lunes me decían que era feriado porque yo no me acordaba, así que tienen todo ese tiempo de ahí hasta el miércoles donde va a ser la prueba. Recuerden que la prueba se publica a las 8:15. Yo voy a estar en la clase por si acaso, el otro profesor también va a estar en la clase, pero vamos a estar simplemente resolviendo dudas, si es que alguien comienza a esa hora la prueba, ¿ya? Y después de eso las respuestas serían simplemente por mail. ¿Ya? Cualquier duda que ustedes tengan, nos mandan un mail y nosotros respondemos a la brevedad. ¿Ya? Yo por lo general tengo solamente un horario de consulta justo después, así que si quieren también pueden pasar al horario de consultas el mismo miércoles. ¿Ya? Está publicado en el aula. ¿Cuánto tiempo tienen? Bueno, como les había comentado anteriormente, sería 2 horas completas para la resolución en su intento, pero la ventana en que va a estar disponible la prueba va a ser desde las 8:15 hasta las 23:59. ¿Ya? Lo que pasa es que ustedes a la hora que entren, ahí tienen 2 horas solamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, pueden partir en la mañana, especialmente como voy a estar yo en la clase resolviendo dudas respecto a la prueba, y también después en el horario de consulta que tengo, si quieren hacerlo. Si lo quieren hacer en la tarde, no hay problema. Sí, se carga en el aula. Les voy a mostrar un ejemplo, más o menos, para que ustedes lo vean. Más o menos para que vean la estructura. Esto por si acaso es de otra universidad, pero no sirve igual, porque yo aplico exactamente la misma idea. Déjenme buscar dónde está, que siempre me equivoco en esta aula. Acá está. Acá. Más o menos para que tengan una noción de cómo es. Ya, acá. Aquí tienen una prueba. Aquí ellos tienen otras características, otras instrucciones, pero lo que me interesa ver es otra cosa. Si es que lo encuentro, que está andando medio perdido. Ah, me olvidé de algo. Me olvidé de una cosa. Me olvidé de una cosa bien importante. Activar edición, porque en esta aula no me deja ver unos detalles de configuración si es que no activo. Pero es muy parecida. Ya, entonces, ¿qué quiero ver acá? Quiero ver una vista previa, para que ustedes tengan una noción de cómo es, porque yo la configuro de la misma manera. ¿Se fijan? Por ejemplo, acá tenemos un circuito. Entonces a usted le va a aparecer la pregunta, va a pedir, por ejemplo, calcular resistencia equivalente, ustedes acá van a resolverlo. Por si acaso estos problemas son varios, o sea, no es uno. Son un pool, supongamos que fueran, no sé, 5, 6, 7, 8, no sé, 10 problemas, los que sean. ¿Ya? Y le va a asignar uno a ustedes aleatoriamente, y ese queda asociado a su intento. Ustedes lo resuelven, le sacan una foto, le crean un PDF, como les acomode más, y lo cargan acá. Ustedes también pueden moverse entre problemas, ¿ya? Pueden retroceder, avanzar, ¿ya? Entonces la idea es que suban el desarrollo. Y ahí nosotros después lo revisamos. Acá, por ejemplo, otro problema, que les piden otra cosa, lo mismo. Acá tenemos otro. Ellos en particular les preguntaba, creo que solamente dos de tensión y de corriente, ¿ya? Ustedes recuerden que va a ser uno de resistencia equivalente, otro de calcular tensión y corriente, y otro de Thevenin o Norton, ¿ya? Eso es la estructura que les había comentado también. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, esa es la dinámica. Hay veces que le he pensado poner una casilla como para que pongan el valor, pero lo que pasa es que después siempre hay que revisarlo manual igual. Así que me ha funcionado mejor el simplemente que suene el desarrollo, porque después yo descargo todo y lo reviso ahí directamente. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿alguna duda respecto a esos temas, como más administrativo, antes de que pasemos a ver el teorema de superposición? ¿Qué pasó ahí? Ya, entonces, teorema de superposición. El teorema de superposición, como les comento, no se evalúa directamente en esta prueba, sin embargo, se ocupa en la siguiente, porque nosotros después, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que vamos a trabajar ya con frecuencias diferentes, o sea, ahora tenemos frecuencia cero porque son puras señales constantes, pero después cuando tengamos, supongamos en un circuito, una fuente a una frecuencia 1, después vamos a ver también si es que por ahí tienen dudas respecto a qué me refiero con frecuencia, vamos a tener otra fuente a frecuencia 2, y lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con las dos fuentes por separado, y después vamos a sumar ese resultado. Eso es como un breve adelanto de como, no sé, 3 semanas hacia adelante quizás, no, yo creo que menos, por ahí, unas 2 o 3 semanas.
Así que, teorema de superposición. Cualquier duda que tengan, recuerden, me comentan, ¿ya? Superposición. Yo estoy como recién despertando, pero ya creo que ya estoy bien, ya. Ahí sí. Ya. ¿Qué dice el teorema de superposición? Bueno, en palabras bien simples, es lo siguiente. Es si yo tengo que calcular una tensión o una corriente en un circuito que sea lineal, o sea, me refiero con elementos como resistores, fuentes, capacitores, inductores, que son algunos que vamos a ver después, yo puedo hacerlo considerando la contribución de cada una de las fuentes por separado. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que nosotros quisiéramos mover un mueble muy pesado. Creo que este es un ejemplo así, ya lo he comentado. No sé, un closet y no le sacamos nada. Así. Y somos dos personas. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Obviamente, nosotros entendemos que si empujamos dos personas, vamos a moverlo más fácilmente que si lo empuja una sola. Una cosa como bien natural, ¿cierto? Entonces, considerando que nosotros lo que vamos a hacer se puede extrapolar a lo que yo estoy comentando, es como que vamos a decir, mira, vamos a considerar la contribución que hago yo, por ejemplo, y vamos a considerar la contribución que hace la persona 2, que está empujando también, por separado. Y después la resultante va a ser la suma de ambas. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Considerar las contribuciones por separado de cada una de las fuentes y obtener el resultado de alguna tensión o alguna corriente en el circuito. Voy a escribir para que más o menos quede claro. Si se busca una tensión o corriente, una tensión o corriente, o esta puede ser obtenida como la suma, de hecho la suma algebraica, como la suma algebraica de las contribuciones de las diferentes fuentes del circuito, de las fuentes independientes del circuito, de las contribuciones de cada una de las fuentes, de cada una de las fuentes independientes del circuito. Pendientes del circuito. ¿Ya? Entonces, para que pongamos esto en práctica, porque como siempre les digo, yo siento que con los ejemplos queda mucho más claro. Vamos a resolver un ejemplo de la guía. Creo que hay uno que es bien básico y después vamos a ir directo a otro que sea un poquito de un mayor nivel, por decirlo así. Solución le voy a poner ya. No, todavía me falta. Ejemplo. Estoy como recién inicializando, ¿sí? Cargando el antivirus y todo eso. Ahí, y ejercicio 1. Hay uno que precisamente se pide con superposición. Así que lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Métodos de análisis, esto nosotros ya lo vimos. Este creo que lo resolvimos incluso, ¿cierto? Como que teorema de circuito, ya aquí superposición. Teorema de Thevenin. Vamos a aplicar superposición acá, ya que es el primero, y después en el otro. Ahí. Aplica el teorema de superposición. Para resolver este circuito. Ahí. Y lo vamos a resolver. Salió bien pequeño. Ahí. Ya, por ahí está bien. Entonces, recuerden, lo que se busca en este caso es calcular una tensión o una corriente. Acá nos piden una tensión, nos piden específicamente el valor de Bx, B sub x. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos entonces? Claramente aquí uno podría decir, ya, pero puede ocupar mallas, puede ocupar no, y lo resuelvo inmediatamente. Sí, para esta parte del curso, y como son tensiones continuas, no habría problema. Pero un poquito más adelante va a ser casi obligatorio. De hecho, obligatorio resolverlo con superposición. Entonces la idea es que nosotros manejemos el método, entendamos más o menos en qué se basa, y después lo aplicaremos con más detalle y todo, ¿ya? O sea, en otros circuitos donde es ya casi obligatorio usarlo. Porque aquí es como uno podría decir, pero es una opción en realidad.
En circuitos más complejos también nos sirve para simplificarlo un poco. Es para trabajar como por partes del circuito y ver cómo cada uno de los elementos está contribuyendo. En este caso, cada una de las fuentes contribuye. Solución. Primero consideramos la contribución de una fuente. Ustedes van a elegir. Déjenme ver si tengo una pregunta por acá. ¿Debo tener alguna pregunta? ¿Sí o no? Tengo un montón. Ya, ustedes van a elegir. Van a elegir qué usamos primero. Elegir contribución. La contribución. ¿De qué fuente? Calculamos primero. Ya, ahí va la pregunta. Y ahí está. Wow. Ya, voten nomás. Uy, está peleado. Usted no, creo que no ve los resultados ahora, pero como que está así. Ahí. Ah, no, ya se está marcando ya una diferencia. Recuerden que lo que tenemos que calcular es la contribución de cada fuente independiente a la tensión, ¿cierto? De ella y de ella, por separado. Y después sumamos las tensiones que nos van a dar. Y eso va a ser el resultado. Ya yo creo que ya se definió, ¿no? Dada la cantidad que tenemos de participantes hoy día, yo creo que está definido. Porque incluso si votaran todos los que faltan, ganaría lo mismo. Bueno, ganó voltaje, así que vamos a calcular la contribución primero de la fuente de voltaje. ¿Ya? Calculamos la contribución de la fuente de voltaje. La contribución de la fuente de voltaje. De la fuente de 10 volts. Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a tomar el mismo circuito y claramente, esto yo no lo escribí en el teorema, ¿ya? O sea, la descripción. Pero para calcular la contribución tenemos que apagar las demás fuentes, ¿ya? Eso lo voy a poner por acá porque es bien importante. Las contribuciones de cada una de las fuentes del circuito. Cuando las demás están apagadas. Es bien importante, ¿cierto? Apagadas. Entre comillas, ustedes saben que apagarla es hacerla a cero, ¿cierto? Reemplazarla por un corto, si una fuente de tensión, reemplazarla por un circuito abierto, si es que es una fuente de corriente. Y le voy a poner, miren, para ponerle más todavía, importante. Tan importante que se me había olvidado escribir al principio, para que vean. ¿Qué les puedo decir? Ahí sí. Entonces, una vez que tenemos eso claro, vamos a tomar nuestro circuito, lo vamos a dibujar acá, va a quedar más, menos, nos va a quedar ahí esa línea, el resistor de 20 ohm. Acá vamos a tener eso. Claramente ahora vamos a apagar esta fuente, así que no la consideramos. La reemplazamos por un circuito abierto, ¿cierto? Nos va a quedar solamente este resistor de 4. Y recuerden que las fuentes de tensión o de corriente dependiente nosotros no las apagamos. A ellas no. Solamente las independientes. Eso lo puse acá, así que muy claro. Deberíamos tenerlo ya. Es muy parecido a lo que sucede cuando trabajamos con Norton o con Thevenin, ¿cierto? Como que apagamos las fuentes, las demás fuentes independientes. En este caso apagamos solamente una. O sea, perdón, dejamos solamente una. ¿Ya? Así que hasta ahí se acaba el parecido. Porque nos apagan todas. Y aquí tenemos Vx, 0,1. Y el Vx. ¿Dónde queda el Vx? Ahora viene la pregunta. Fíjense bien que el Vx está definido ahí. Y ni siquiera como que me pusieron el más y el menos. Y yo digo, pero ¿cómo? No me pusieron el más y el menos. Aquí falta algo. Está mal el circuito. Pero lo que pasa es lo siguiente, que si me ponen una referencia, me están indicando que la tensión que está en el circuito es respecto a esa referencia. ¿Ya? Eso es muy importante. Quiere decir entonces que esa tensión es como que me hubieran puesto así, miren. Exactamente lo mismo que hubieran escrito más menos Bx. Porque me están diciendo la tensión de ese nodo con respecto a este nodo. ¿Ya? Una forma alternativa que muchas veces se ocupa. Principalmente si me preguntan a mí, yo la he visto más en electrónica.
que en electricidad. Ahí. Exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, como pueden ver ustedes, lo que me están pidiendo en definitiva es la tensión que tenemos acá. Por ejemplo, entre este nodo, que está todo eso ahí, y la tensión que tenemos acá. Naranjo nomás. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedaría reflejada nuestra tensión? Claramente quedaría acá. Ahí estaría el Bx. Y con esa polaridad, porque es con respecto a la referencia. Y nosotros acá podemos usar cualquier método. Podemos usar nodos, podemos usar mallas. Y yo quiero que ustedes ahora piensen en lo siguiente. Voy a escribir bien eso, ahí sí. Quiero que piensen en lo siguiente. ¿Cuál sería el método más simple para resolver este circuito? Según lo que hemos visto nosotros. Esta obviamente es una pregunta que puede parecer media, podríamos decir, subjetiva, pero quiero que lo piensen de esa forma. Traten de ver cuál sería la forma más simple de resolverlo. Y creo que lo pueden responder acá, miren. Usamos esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sería el método más simple para resolver este circuito? ¿Nodos o mallas? Pero honestamente, como ustedes lo miran y dicen, mira, si que por ejemplo, no sé, ocupo nodos, me queda una ecuación, no sé, resuelven solas. Si ocupo mallas, como que me sale más rápido, no sé. Yo también estoy mirando, yo creo que... ya, yo ya llegué a una idea. Van 31, 38, ¿ya? 32. Yo creo que ya se definió. Así que, porque faltan 6 por votar y la diferencia es como... De hecho, faltan 4 por votar. Le doy 15 segundos más. Por si acaso alguien quiere expresar su opinión. A lo mejor se quedó dormido o dormida. Quedan 7, quedan 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ya. Ustedes dijeron mallas. ¿Ya? Si me preguntan a mí, yo creo que objetivamente queda más simple con nodos. ¿Por qué? Porque si se fijan, si aplicáramos nodos, y lo vamos a hacer de ambas maneras, porque ya que estamos en eso, vamos a aprovechar de practicar todo un poco. ¿Por qué digo yo que, en mi opinión, me parece que queda un poquito más simple con nodos? Porque queda una ecuación directamente, entonces se resuelve sola. O sea, se resuelve simplemente aplicando, obteniéndola y desarrollando, y con eso se va a resolver. No va a quedar ningún sistema siquiera. Y en el caso de mallas me va a quedar un sistema de 2x2. Tampoco es como que sea algo complejo, pero un poquito más de trabajo, por decirlo así. Ya, entonces vamos a hacerlo con nodos. Acá definimos un nodo de referencia, que de hecho es el mismo que teníamos ahí. Vamos a tener un nodo acá y vamos a tener un nodo acá. Y se acabó. ¿Y qué pasa con este nodo? Si le llamamos, por ejemplo, 2 y este E1. El nodo 2 va a quedar inmediatamente definido. Va a ser E2, que es la tensión que tengo en el positivo, menos 0, que es la tensión que tengo en el negativo, va a ser igual a 10. Así que L2 va a ser igual a 10 volt. Nos queda listo, ¿cierto? Y vamos a pintar acá también. Más entretenido así, ¿o no? Ahí, claramente todo eso está a la misma tensión. Y acá arriba, ¿qué color le vamos a poner? Ese celeste. Esa tensión está ahí al mismo nivel. Y tenemos otra tensión por acá, naranjo también. Ahí, ya que estamos en eso. Entonces, ¿qué nos queda realizar? Tendríamos que obtener una LKC acá. Y diríamos entonces, E1 menos E2 dividido en 20. E1 menos E2 dividido en 20. Dividido en 20. Más. Y aquí consideramos saliente, ¿cierto? No nos preocupamos por el símbolo que tenemos acá, por el más, menos, no, eso no nos interesa ahora. E1 menos 0, ¿cierto? La tensión que tengo acá, menos esta, dividido en 4. ¿Por qué me quedó ese 1 ahí? Por algún motivo está ahí. Ya, dividido en 4. Y por último, esa fuente de corriente que tenemos que respetar su dirección nos queda entrante, así que nos va a quedar entonces, y yo lo voy a poner así, miren, voy a poner como 1/10 por Bx igual a 0. Ahora, ¿qué nos queda conocer? Claramente el valor de Bx porque apareció ahí, estamos forzados a ponerlo. ¿Qué sería Bx? Les pregunto a ustedes, lo pueden escribir en el chat. ¿Qué sería Bx según lo que estamos haciendo ahora en mallas? O sea, perdón, en nodos. Mientras yo borro esa línea que como que me está incomodando. ¿Y por qué está esa línea ahí? Vamos a borrarla. Y se queda unida con todo. Eso no corresponde. Vamos a eliminar.
Ah, ya. E1 menos 0, ¿cierto? Sería específicamente 1. E1, efectivamente, porque es la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo, así que sería efectivamente el E1, ¿sí? Bx igual E1 menos 0. Yo pongo el menos 0 para que ustedes no pierdan la idea de cómo lo estoy obteniendo, ¿ya? Entonces, reemplazamos. Nos queda de la siguiente manera. Nos va a quedar así. Como pueden ver ustedes, ya conocemos el E2, así que finalmente vamos a poder despejar el E1 y con eso vamos a resolver, porque precisamente lo que buscamos es el Bx, ¿cierto? Y algo muy importante que me faltó realizar acá es lo siguiente, miren, que nosotros le vamos a poner un nombre, un número a esto para diferenciarlo. Le vamos a poner, por ejemplo, X1. ¿Por qué X1? Para diferenciarlo de la contribución de la otra fuente. Entonces, es como decir, esta es la contribución para Bx de la fuente 1. ¿Ya? Eso es importante para diferenciarlo. ¿Es 100% obligatorio? La verdad es que no es necesario, pero nos ayuda bastante a no confundirnos y ver que en realidad son contribuciones diferentes. Así que, para que lo podamos tomar en cuenta, ¿ya? Así que ahora reemplazamos. Nos queda, por tanto, L1. Y de hecho alguien podría haber reemplazado quizás el Bx acá y haber despejado para Bx, pero va a ser lo mismo, ¿cierto? Ya, una vez que tenemos esto, podemos multiplicar, por ejemplo, por 20. Multiplicamos por 20, nos queda entonces E1 menos E2. Nos va a quedar más, acá nos va a quedar 5E1. Y acá nos va a quedar menos 2E1. Y eso va a ser igual a 0. Como conocemos el valor de 2, podemos despejar simplemente. Déjenme ver cómo va a quedar. 2, yo lo voy a hacer así como, esto es como un borrador. Nos va a quedar E1, va a ser 6 menos 4, va a ser, perdón, 6 menos 2 va a ser 4, E2. E1, perdón. Ahí, nos va a quedar de esta forma. Ahí, ¿cierto? Ahí. E1 va a ser igual a E2 dividido en 4. ¿Cuánto valía el E2? Acá está. Valía 10. Así que nos va a quedar entonces 10 cuartos, que sería en definitiva lo siguiente. Sería 5 medios. E1 igual 5 medios. Por lo tanto, ¿qué tendríamos nosotros para el Bx? Bx también sería igual a eso. Bx1, no nos olvidemos. Ahí. Ahí. Sería 5 medios volt. Y lo tendríamos ahí. Nuestra tensión Bx1, que sería la contribución al Bx que estaría realizando la fuente de tensión, que es la fuente que le llamamos como directamente 1. Déjame chequear rápidamente si está todo correcto. Si tienen alguna duda, por favor me dicen. Acá sí, que nos quedaba 6 menos 2, ¿cierto? Después de eso, nos quedaba acá el E2, eso se ve bien. Ya, eso era 4, E2 es dividido en 4, el E2 era 10, reemplazamos, nos queda así. Sí, se ve bien. Ya, una vez que tenemos eso listo, procederíamos, ¿cierto?, a trabajar con la otra fuente, obtener la contribución y después sumarla, y ese sería el resultado. Pero como nosotros queremos practicar un poco, vamos a ver qué queda acá con mallas, ¿ya? Aquí tendríamos I1, tendríamos I2. Vemos que si lo hiciéramos acá, yo podría entonces obtener menos 10 más 20 I1. ¿Por qué menos 10? Porque la flecha coincide primero con el menos. Después nos queda más 4. Recuerden que estamos ahí. La corriente de la malla que es I1. Positiva, menos la otra malla porque va en sentido contrario. Va a quedar negativa. Igual a 0. Tenemos entonces que la ecuación sería la siguiente. Sería 10, 24 y 1. No sé por qué dije 10, pero 24 y 1. Menos 4 y 2. Igual 10. Ahí sí. Ah, por eso dije 10. Ahí sí. Y tenemos la ecuación 1. La ecuación 1. Ahí. La ecuación 2, ¿de dónde la obtenemos? Fíjense que acá hay una fuente de corriente, por eso nosotros entonces vamos a decir que la corriente que circula por esta rama queda inmediatamente definida. Y como nosotros le pusimos I2 a la corriente que va en sentido contrario, eso quiere decir que la I2 va a ser igual a esto. Igual a menos ese valor.
menos 0,1 por el Vx. Podemos poner 1 sobre 10 también, ¿ya? ¿Qué es lo que es Vx en función de las corrientes de malla? En función de las corrientes de malla vamos a tener que el Vx va a ser igual a esa resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo, ¿cierto? Como te circulan dos corrientes, vamos a ver que circula la I1 y circula la I2. Decimos entonces que va a ser 4 por I1 menos I2. ¿Ya? Y eso lo reemplazamos y vamos a ver qué nos queda. Nos va a quedar así. I2 igual a. Nos va a quedar menos 0,1. Eso va a ser entonces menos 0,4. Después vamos a ver si lo arreglamos un poquito. Por esto. I1 menos I2. Y una vez que tenemos eso, ¿cierto? Podemos entonces expresar la ecuación. ¿Cómo nos va a quedar? Si dejamos todo a la izquierda, por ejemplo, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar 0,4 y 1. Si ustedes quieren la amplificamos ahí después. Ya nos queda 0,4 y 1. Nos va a quedar acá 1. Eso va a ser positivo, negativo. Así que va a ser así. Más 0,6 y 2. ¿Ya? Y si a alguien le incomoda, lo podemos dejar expresado como 2 y 1 más 3 y 2, ¿cierto? Si es que a alguien le incomoda que quede así de esa manera. Ahí que lo que hice, multipliqué por 10 medios, si no me equivoco, sí. Ya. Y nos queda la ecuación. Tendríamos dos ecuaciones y podríamos entonces trabajar. A ver, déjame chequear si que estamos en lo correcto. Puede que ser que sí. A ver. Ya, acá teníamos ¿qué cosa? Teníamos 0,4 y 1, ¿cierto? Eso pasó como positivo, no hubo problema. Y nos quedaba más 0,4 y 2. Sí. No, pero de todas maneras, cualquier duda me consultan porque en verdad es fácil confundirse con un signo. Así que si me equivoco yo, ustedes me corrigen nomás. No se preocupen. La idea es que no nos queden errores en los apuntes, ¿ya? Entonces, y esta es la ecuación 2, no es la ecuación 1. Yo recomiendo que siempre hagan todos los pasos, ¿ya? La verdad es que yo soy súper porfiado y siempre me salta alguna, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, cierto? Ya. Entonces, nos queda de la siguiente manera y podemos resolverlo como queramos. Vamos a usar la calculadora para poner todo en práctica. ¿Ya? ¿Ven por qué decía yo que en mi opinión es un poquito más rápido, o no sé si más simple con el otro método? Porque como que uno hace menos operatoria, pero ahí es un tema de preferencia ya, ¿cierto? Vamos a ver su preferencia cómo está. Mientras yo resuelvo esto con la calculadora, vamos a buscar por acá. Ah, no, pero esto es lo mismo que les pregunté. De hecho, tendría que haberse los preguntado antes, pero igual lo pueden responder. A ver si cambió en algo su opinión después de resolverlo. Ah, ven, si con Node era un poquito menos de trabajo, ¿ven? Porque quedaba directa la atención. Por eso es que es bueno evaluar más o menos con cuál método realizarlo, porque a menos que, claro, uno, por ejemplo, domine mucho más un método que el otro, y ahí obviamente ya no tiene menos opciones, pero por lo general, si uno se ha concentrado en usar ambos métodos, lo puede hacer y no tiene mayores problemas. Y como les digo, siempre, por decirlo así, la mayoría de las veces los problemas quedan más simples de una manera que de otra, o sea, con nodos o con mallas, dependiendo del caso. Tenemos ahí 24, menos 4, 2 y 3. Y ahora ponemos el B. Y ponemos acá, nos borramos el punto y coma y ponemos, ¿cierto?, el 0 y ponemos un 10 allá. Ahí. Le damos Enter y vamos a reciclar algo que tengamos por arriba, porque yo sé que por aquí arriba resolví algún sistema, miren, convenientemente, ¿cierto? A elevado a la menos 1 por B. Y nos quedaría entonces 3 octavos y menos un cuarto. 3 octavos. Eso es amper. No nos olvidemos que estamos trabajando con corrientes. Menos un cuarto amper. Y ahora tendríamos que calcular el Bx. ¿Cómo nos quedaría el Bx? Bx sería igual a, tenemos, recuerden la expresión ahí, 4 por I1 menos I2. Va a ser igual a
Calculamos 4 por, y aquí ponemos el I1 que era 3 octavos. 3 octavos, ahora sí. Menos 1/4 sería más, nos quedaría así. 5 medios. ¿Ven? 5 medios nos quedó la tensión. Nos dio exactamente lo mismo. En mi opinión es como un poquito más trabajoso. No sé si llamarlo más difícil, pero sí más trabajoso. Y yo por lo general, en lo que me baso para decir que prefiero un método que otro, es donde hago menos operaciones, donde es menos probable que me equivoque. Ya, una vez que tenemos esa contribución, no nos olvidemos que yo siempre le pongo acá x de x simplemente, pero recuerden que esta es la contribución de la fuente 1. ¿Ya? Esto no nos provoca ningún problema mayor, pero para que seamos consistentes. ¿Ya? Y ahora calculamos la contribución de la fuente 2. Eso vamos a hacer ahora. Voy a copiar exactamente lo que escribí ahí. 2. Calculamos la contribución de la fuente de corriente. 2 por acá. Calculamos la contribución de la fuente de corriente. De corriente. Y el valor de la fuente de corriente era ¿cuál? 2 amperes. 2 amperes y vamos a también a dibujar el circuito ya. Aquí vamos a elegir un método porque en realidad, para que así aprovechemos el tiempo bien, ustedes lo van a elegir. Yo voy a copiar el circuito, así que va a quedar, recuerden, si apago esa fuente va a quedar un corto. Va a quedar entonces de la siguiente manera, va a quedar así. Mientras tanto ustedes van a votar por qué método vamos a usar. Quiero que se acostumbren a hacer eso porque en mi opinión es bastante importante. Así que esto que estoy preguntando ahora se refiere al problema que vamos a resolver para obtener la contribución 2, ¿ya? Con la fuente de corriente. Quiero que ustedes lo piensen. Piensen lo cual creen ustedes que es la forma más simple de resolverlo. Que hago menos operaciones, que llego más directo. Mientras yo acá copio el circuito, no estoy viendo lo que están votando. Y yo también les voy a dar mi opinión. Ahí nos queda la fuente, ¿cierto? Esa línea quedó súper chueca, pero la vamos a mejorar. Ahí. Tenemos acá una resistencia. Tenemos acá esta otra fuente. Ahí. Nos queda, ¿cierto? Ese 0,1 como que no me gusta, la verdad. Debo reconocerlo. No es nada contra los números que tienen fracción, o sea, números con parte fraccionaria, pero vamos a dejar así. X2, acá nos queda 4. 4, y fíjense bien que el Vx puede estar definido en varios puntos. Puede estar definido, por ejemplo, en ese nodo, puede estar definido acá, en realidad. Yo lo voy a dejar acá de momento. Pero si me preguntan a mí, queda más simple trabajarlo en el otro lado. De hecho, quedaría más simple acá, ¿no? ¿Por qué? Porque después si yo lo quiero ocupar, voy a tener una sola corriente que lo va a estar multiplicando. Es una forma de verlo, ¿ya? Como donde uno quiera lo podría poner en sí, siempre que respete eso. Recuerden que acá nosotros estamos diciendo que todo este nodo acá es el mismo y todo el nodo que está acá, vamos a poner ese verde de ahí, es exactamente el mismo. Por eso es que yo podría haber puesto el Vx ya sea en el resistor de 4, o sea, vale decir ahí, o lo podía poner ahí. ¿Ya? Sería totalmente lo mismo. Y algo escribí y no lo borré, ahí sí. Uy, está casi igual. ¿Ustedes creen que con nodos me parece que dicen que es un poquito más simple? Ya, vamos a ocupar nodos entonces. De hecho, con nodos es más simple. Está claro, ¿cierto? Vamos a ver ahora, miren. ¿Por qué digo que queda más simple? Porque podemos ver que en realidad nos quedaron dos nodos. Y si yo defino uno como referencia, quiere decir que me quedó un solo nodo para analizar. Y tengo fuentes de corriente y resistores. Y además lo que estoy buscando sería precisamente la tensión que tengo ahí. Por ejemplo, si a esta tensión le llamo le vamos a llamar E1 simplemente. Esa tensión va a ser exactamente igual al Bx. O sea, una vez que resolvamos para ella, va a estar resuelto. Para el caso de mallas, yo tendría que hacer acá una corriente malla, dos corrientes malla, tres corrientes malla. Me quedaría una super malla, sacaríamos una ecuación de ahí, después sacaríamos una ecuación desde esta rama, dos ecuaciones, y sacaríamos la tercera acá. Y todavía tiene que una fuente dependiente, así que hay que reemplazar y eso. En mi opinión es un poquito más largo. De hecho, yo diría bastante más. Así que lo vamos a hacer con no, a pesar que
como les digo, nosotros podemos usar cualquier método. Mi recomendación es siempre eso, mirar el circuito y decir, ya, ¿con cuál realizo menos operaciones? ¿Con cuál es más simple obtener lo que yo quiero? Porque hay ocasiones en las cuales, supongamos que quisiéramos una corriente, quizá me conviene usar malla. ¿Ya? Pues la idea es que hagamos ese ejercicio. Ahí sí. Ya, vamos a resolver. Y vamos a ver qué nos queda. Hacemos una LKC, recuerden, en ese nodo, que es el único que tenemos que es distinto del nodo de referencia, nos va a quedar, por tanto, consideramos todas las corrientes salientes. Va a ser E1 menos 0, E1 menos 0 dividido en ese valor que no anoté porque se me olvidó. ¿Qué valor es? 20. 20 acá. Ahí. Entonces sería E1 menos 0 dividido en 20 más. Y aquí vamos a ver en realidad qué es lo que tenemos. Vemos que esta corriente es entrante. Para el caso de las fuentes de corriente siempre respetamos su dirección. Así que nos queda menos 2. Menos 2, ¿cierto? Porque está entrante. Nosotros estamos considerando lo saliente positivo. Después seguimos. Nos queda esa corriente de ahí. Así que decimos E1 menos 0 dividido en 4. Ahí sí nos queda positiva. Recuerden que para el caso de los resistores siempre hacemos eso. Ahí, dividido en 4. Y por último, menos 1 dividido en 10 por Vx, 2, que sería la tensión que tenemos definida por acá, por ejemplo. Y ese Vx2, como podemos ver, va a ser directamente E1 menos 0. Así que va a ser igual a E1, ¿cierto? Yo lo voy a escribir acá. Donde Vx2 es igual a E1 menos 0. ¿Ya? Una vez que tenemos eso listo, podemos reemplazar y empezar a desarrollar todo esto. Van a ver que nuevamente nos va a quedar súper directo. Ahí. Y reemplazamos el E1 que está acá. El E1. Voy a multiplicar por 20 nuevamente para eliminar los denominadores. Nos va a quedar acá simplemente E1. Nos va a quedar acá 20, va a quedar menos 40. Nos va a quedar más 5. E1. Nos va a quedar menos 2. E1. Y eso igual a 0. Así que si juntamos todo nos queda 6, menos 2 va a ser 4, 40 va a ser E1 10, ¿o no? Si no me equivoco. Vamos a ponerlo acá. Va a ser entonces E1 igual a 40 y dividido en 4 y ahí nos queda. $10 volt. Por lo tanto, ¿qué valor toma nuestra tensión Vx2? Ahí sí. Sería igual a E1 igual a 10 volt. ¿Nos convence que era un poco más rápido así? O sea, porque en otro caso recuerden que queda un sistema de 3x3 y por ahí alguna ecuación no es tan rápida de obtener. Aquí más que nada, desde el punto de vista de las operaciones que realizamos, como que nos queda más simple. En definitiva, la tensión es la siguiente. La tensión Bx es igual a la suma de ambas contribuciones. Es igual a la suma de ambas contribuciones. De ambas contribuciones. Como que cada una por su parte hizo un trabajo y nosotros calculamos esos trabajos por separado. Contribuciones, así. ¿Ya? Así que nos queda en definitiva que la Bx va a ser igual a la suma, que es lo que precisamente escribí arriba. Bx igual a Bx1 más Bx2. Y eso va a ser igual a... ¿Cuánto nos daba arriba? 5 medios, ¿cierto? 5 medios. Y acá 10. Más 10, y estos son volt. ¿Y eso cuánto me da? Serían 20 medios más 5 medios, serían 25 medios.
Y si a alguien le gusta escribirlo de otra manera, 12,5. ¿Ya? Pero ahí estaría. Y quiero que me digan si es que se entendió el procedimiento en general, cómo era. O sea, primero trabajábamos con la primera fuente, apagando la otra fuente independiente, obteníamos esa contribución. Luego trabajábamos con la segunda fuente y finalmente sumamos las contribuciones. ¿Esto qué ventaja tiene? Bueno, en principio, como les digo, nos permite resolver circuitos más simples. Para esta parte del curso todavía como que no parece como que fuera tan práctico porque en realidad podríamos resuelto usando mallas o nodos de un comienzo. Pero más adelante, yo diría como en 2 semanas más o menos, 2, 3 semanas, vamos a ver que hay circuitos de los cuales, como vamos a tener fuentes con diferentes frecuencias, yo tengo que considerar el circuito a una frecuencia y después el circuito a otra frecuencia, y no las puedo mezclar. ¿Ya? Y en base a esas 2 contribuciones o 3 contribuciones, yo calculo. Muy bien. Muy bien, entonces. Aprovechamos también de practicar un poco nodos y mallas, ¿cierto? Acá. Y ya que tenemos unos pocos minutos, podríamos comprobar. De hecho, vamos a buscar lo que nos dice lo que nos dice la guía, ¿ya? O sea, el resultado de la guía. ¿Dónde dejé la guía? Acá está. Recuerden que los resultados de la guía están por acá. Sería el problema, ¿qué número? Creo que no le dejé el problema, pero lo tengo la guía acá. Número 20. Número 20, nos queda justamente 25 medios. Muy bien. Esto se ocupa cuando hayan dos o más fuentes independientes, ¿cierto? Claro, Gonzalo, porque en realidad si hubiera solamente una fuente independiente, en realidad es como que hubiéramos sacado una sola contribución. Así que no habría mucho más que hacer. ¿Ya? Sí, tiene sentido cuando pasa eso. Bueno, yo creo que por hoy día estamos bien, además de día lunes, practicamos bastante. Si ustedes, por ejemplo, quieren practicar un poquito más, pueden resolver el circuito. Este de acá lo pueden resolver con nodos, con mallas. ¿Ya? Yo recomiendo siempre eso para estudiar en este curso, resolver con ambos métodos, practicar, así aprovechamos de comprobar lo que nos da y ojalá adquirir esa, yo diría, soltura para trabajar con ambos. ¿Ya? Porque, como pueden ver, hay casos en los cuales con un método es mucho más simple que con otro. A pesar que por ahí quizá uno podría pensar lo contrario, pero en realidad es así. Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos veríamos entonces el miércoles. Recuerden que el miércoles lo que vamos a hacer son solamente resolver problemas. Vamos a resolver problemas del nivel de la prueba. Tal cual. A lo menos 3. A lo menos. ¿Ya? Si alcanzamos más, alcanzamos más. Y el día viernes, como les decía, dudas. Ahí realmente yo resuelvo problemas libres en base a lo que ustedes me pidan. ¿Ya? O sea, siempre hacemos algo, pero es como más libre. ¿Ya? Así que bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Voy a terminar de tomar el café para despertar bien. Que estén muy bien, gracias a ustedes.